Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, aleluya. Hemos estado cantando al Padre, yo no sé cuántos se han gozado. Esa parte que decía, y todos unidos, diremos Jalel, porque lo que respira, alaba Yahweh. Dice el Salmo 150 al final. Qué bueno estar los hermanos juntos y en armonía. Bueno, estamos aquí agradecidos con el Padre. Saludamos a nuestros amados que están en las naciones, los que están cerca, los que están lejos. Saludamos a todos los que están por las redes sociales. Bueno, en Face, en YouTube y en cada lugar donde ahora entran para escuchar esta palabra. Saludo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, a los ajín, a los compañeros de la obra, a aquellos que también dijeron, vamos a estudiar un poco la Torah. Hoy es un yom especial. Y un yom como estos. Yeshua entró a la sinagoga, a la Cajal, a la Keilah, ¿no? A la casa de oración, a Beit Tefilá. Y entró a la casa y dice que alguien le acercó el libro de Yeshayá, de Isaías, ¿no? Dice conforme a la costumbre. O sea que está establecido desde tiempos de Moshe, desde tiempos de Moisés. ¿Quién lea la Torah? Eso no es casualidad. Leemos la Torah porque está establecida en la palabra. Hoy tenemos la parashá número 48 que se llama Shoftim, jueces. Y dice, vas a poner jueces. Bueno, este es un tema también que me gusta muchísimo, ¿no? Y dentro de esta parashá hay muchos temas, muchas enseñanzas. Las instrucciones acerca de un rey, ¿cómo un rey? No, alguien me dijo, no, esas son las instrucciones para un rey, eso no es para nosotros. Luego, ¿acaso usted no es un rey y un coanín? Usted también es un rey. Y dice la escritura, amonestaciones contra las costumbres, la idolatría. Y de pronto en Devarim 18, 15 al 22, empieza a anunciar que va a haber un neví, un portavoz. Usted lo conoce como, ahí en la versión Reina Valera, como profeta, se ha venido hablando siempre ese nombre. Y usted llega y se encuentra ahí, anuncia Yahweh que va a enviar un neví. Y creo que hoy vamos a estudiar esto un poco. Sigue hablando de las ciudades de refugios, porque los corazones de los hombres son perversos, ¿no? Había la venganza, o hay la venganza. Y seguimos hablando sobre las leyes de la guerra, el testimonio, cómo debe ser del testimonio, acerca de los testigos, y termina cuando alguien desconoce a un ¿qué? A un testigo, a alguien que no se ha visto, o cómo debe ser la responsabilidad de un testigo, cómo hacer las cosas. Empezando esta parashá, entonces empieza a hablar de juzgar. Ese es un tema bien interesante. Ese es un tema bien importante en las Escrituras, porque muchas veces hablamos de que no debemos de juzgar. Oiga, hermano, no me juzgue. O algunos creen que no se deben juzgar y resulta que la Escritura dice que sí se debe juzgar y que el asunto se debe juzgar y traer a los pastores, a los siervos que están arriba para juzgar ciertas cosas. Siempre se habrá de juzgar. Entonces, amados míos, Shalom Ubrajot, y hoy vamos a estudiar un tema bien interesante, bien importante. Sabemos que dice la Escritura que Yahweh no hará nada sin que antes se lo cuente a sus siervos, los portavoces. Voy a volver a repetir. Dice que Yahweh no hará nada sin que antes lo cuente primero a sus siervos, los Leví.
O sea que para el Padre, en todos los llamados, los servidores en la obra, en el cuerpo de Mashiach, que son los enviados, los portavoces, los que llevan las buenas nuevas, los pastores y los maestros, todos estos que componen a aquellos que van a establecer las comunidades y deben ser establecidas y dirigidas por la cabeza que es Yahshua. No pueden ser dirigidas de otra manera. Pero nosotros tenemos que aprender acerca de Mashiach, no solamente lo que nosotros tenemos en la Brit HaHadashah, en el Nuevo Testamento, no es solamente mirarlo allí, sino que la Escritura, antes que Él viniese a cumplir el propósito del Padre, a dar su vida, a dejar su trono y venir aquí a estar con nosotros, por voluntad del Padre, por el deseo del Padre, para cumplir el propósito. Antes de eso, empezó a hablar por todos sus siervos acerca de Yahshua. ¿Quién sería? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál sería su propósito y función? Cuando nosotros vamos a ver Bereshit, empezamos a ver uno de los grandes propósitos de Yahshua. Dice que la serpiente lo mordería en el carcañal, pero que él ¿qué? Le aplastaría su cabeza. Oiga, hermanos, si lo vemos de una manera literal, dice que él fue en el madero y dice que a él lo colgaron. No era el deseo de Yahshua, es más, le dijo, Padre, puede pasar de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Pero dice que en sus pies, en el talón, le clavaron unos clavos donde él tenía que soportar su pie en el talón. El talón es el lugar donde un hombre se desangra completamente. Así que lo que le sucede a Yahshua es impresionante. ¿Por qué? Miren hermanos, una vez se cumple literalmente lo que está escrito allá en Bereshit, en Génesis, donde dice que le herirán el calcañal. Ahí está. Lo hirió y se sangró completamente. Sí hay propósito, sí era el propósito del Padre, pero mire exactamente, mis hermanos, mire exactamente que se cumple la palabra. Y dice que Yahshua le puso el pie ¿en dónde? En la cabeza. Dice que descendió a las partes más profundas y allí le venció. Amén. Y lo venció y dice que tomó la autoridad y le venció. Es más, cuando usted lo ven, en cada una de las acciones usted se dan cuenta de que Yahshua, caminando con sus discípulos y recorriendo la tierra de Yehudá, de Judá, cuando se encontraba con algún hombre que estaba lleno de demonios, poseído por espíritu, dice, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¡Wow! Dice, yo te conozco, sé que eres el hijo del Elohim Altísimo. Y él decía, cállate. No quería que divulgaran esto. Pero hoy vamos a mirar, por favor, yo quiero que ustedes atiendan porque voy a contarles algunas cosas que están en la Escritura, pero que a veces, muchas veces, no se ven. Entonces hoy vamos a mirar esta parte de la parashá, no podemos ver todo. Es Devarim 18, 15 al 22. Deuteronomio 18, 15 al 22. Amén. Entonces vamos a empezar a mirar algunas cosas que son importantes aquí. Hay algunos, ¿cómo se llama? Inquietudes que tenía Moshe. El padre le había dicho a Moshe que ya lo iba a levantar. Él le había dicho que no entraría a la tierra prometida porque
no había hecho conforme el padre le había dicho. Y Moshe le trató de hablar al padre y dijo que el padre no le quiso hablar más del asunto. Esto me lleva a pensar que a veces nosotros queremos hablarle cosas al padre y el padre nos ha dicho que no, y a veces insistimos en algo que el padre ha dicho que no. En este caso, le dijo que no entraría a la tierra prometida. O sea, no todo lo que yo le pido al padre me lo dará. Así de sencillo. Hay cosas que él, por eso yo tengo que pedir de acuerdo a su voluntad. Pero aquí la escritura nos está diciendo que él se empezó a preocupar. Y habían cosas que sucedían dentro de Israel. Y que el padre estaba diciéndole a ellos, a través de Moshe, que tuvieran cuidado con aquellos siervos que vendrían a dar una palabra y que no era de parte de Yahweh. Entonces vamos a mirar el fundamento. Porque aquí hay cosas importantes que decir. Dígale a su hermano, por favor, no tiene una hojita, no tiene un cuadernito. Entonces, por favor, esto creo que se le va a olvidar. Es importante apuntarlo. Amén. Saludamos a todos los hermanos que están entrando, a todos mis hermanos en Chiloja, donde quiera que estén, no sé cuántos hermanos, si nos pueden saludar las congregaciones que están, sería maravilloso. Para así poder como compartir con ustedes y ir teniendo y respondiendo algunas preguntas, porque esto trae ciertas preguntas. Entonces estamos hablando, algunos estudiosos y han hecho la cuenta, yo realmente no la tengo, pero sé que, bueno, tengo un libro donde dice todas las palabras de inspiración que hablaron acerca de Yahshua. Y más o menos están descritas una por una y son, más o menos tenía como 400 algo. Tengo el libro donde están todas las palabras que dijeron antes de Yahshua. Pero quiero decirles algo, y vienen libro por libro. El Padre siempre sigue revelando. ¿Se acuerda que Yahshua les habló a sus discípulos todas las cosas que le... ¿Me puedes quitar el micrófono, bajar? Entonces, yo no sé si se acuerdan ustedes que cuando iba camino de Emaús dijo que les abrió el entendimiento y les abrió las escrituras y empezó a contarles por la Torá, por la ley, ahí dice, en la versión Reina Valera, por la Torá, por los profetas y por los escritos. Bueno, la Torá, dése cuenta que él le está diciendo una composición que no es igual a la que da la teología. ¿Por qué? Él está diciéndole, en el Tanat se encuentra la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Y él empezó a hablarle entonces todas las cosas que le habían pasado a Yahshua por todos eso. Yo me imagino que no escribieron todas las cosas que están ahí, porque fueron muchas. Dice que habrían que escribir muchísimos libros, pero yo les quiero contar algunas. Si me atienden, por favor, vamos a ir a mirar algunas. Entonces, dice que le empezó a abrir los ojos del entendimiento y les empezó a mostrar todo lo que decían las escrituras. Amén. Listo, mis hermanos. Saludamos a nuestros hermanos en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, donde quiera que estén. ¿Listos? Aquí viene algo bien interesante. ¿Recuerdan que les estoy diciendo? ¿Se acuerdan lo que les estoy diciendo? Un Neví va a levantar Yahweh dentro de vosotros. Bueno, pero vamos a detenernos un poquitico ahí, porque es que cuando nosotros vamos hablando, ¿quién es Yahshua? Entonces, no podría venir él sin que antes hubiese sido anunciado. Bueno, encontramos muchas evidencias. Mientras mi padre me permitía, y por el Ruach HaKodesh, traducir el libro de Teilot, el libro de los Salmos, escuchen bien esto, empecé a sacar una lista de cuántos Teilot hablaban acerca de Yahshua. Y el número de los 400 en el libro que les digo que tengo, la mayoría, no estaban escritas todos los secretos que hay allí y que hablan en el libro de Teilot acerca de Yahshua.
Y es impresionante entonces ver la cantidad de referencias que hablan de Yeshua. Yo me imagino hablando por el camino con los Talmid, el camino de Maús, y hablando, dice que sucedió un milagro sobrenatural. Bueno, yo creo en milagros y hemos visto milagros espectaculares. Amén. Pero sucedió un milagro con ellos. Caminaron 3 años y no entendían las escrituras y estaban con Yeshua. Tres años caminando con el hijo del Elohim Elión. Y no habían entendido las escrituras. Ahora les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes han entendido las escrituras? Llevo más o menos, dije que la tercera parte de las escrituras traducidas. Y yo voy a decirles una cosa, que apenas he traducido. Cuando llego a algunas partes, el Rúa me muestra algunas de estas cosas. Y yo siento que tengo mucha hambre, más que el John que me dijo vas a traducir desde el comienzo. Más del John que me dijo que vas a entrar en las escrituras. Y me siento un niño y un bebé diciendo yo quiero más. Pero ellos estuvieron con Yeshua. Mi deseo era, Padre, revélame alguna vez si yo ver a Yeshua enseñando. Y digo, uy, esto no lo apuntaron, voy a apuntarlo, ¿no? Y entonces empezó a suceder algo espectacular. Bueno, vamos por favor, porque vamos a mirar las escrituras. ¿Listos? Voy a mostrarles algunas cosas, porque aquí dice así, vamos, acompáñenme. Un Neví en medio de ti, de Barín 18:15, de tus hermanos como yo. ¿Quién está contando esto? Moshe está contando. Dice, un Neví en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. A él oiréis. Vamos un momento, por favor, porque vamos a empezar a entender lo que entonces escribieron aquí los escritores que hablaron acerca de Yeshua en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir un momento a Juan 5, 46. ¿Están listos? Porque si creéis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahora les pregunto, ¿a dónde escribió Moshe acerca de Yeshua? Miren lo que dice el 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Lo repito? Voy a volver a repetir. Porque si creéis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Se lo voy a referir de la siguiente manera. Yeshua viene, pero cuando Yeshua viene no hay Nuevo Testamento. Él va a ser el principal protagonista, lo voy a decir así con todo el respeto, ¿no? Él es el rey de el Nuevo Testamento. Amén. Es el plato. Van a escribir acerca de él las cosas que habían hablado antes de él. ¿Nos estamos ubicando? Pero cuando él está aquí en la tierra y está con sus talmid, dice que ellos asistían a la sinagoga, no a la Keilah, iban a la casa de oración. Y allá en la casa de oración dice que hacían conforme a la costumbre, guardando Shabbat. Y aquí encajo porque muchos de nosotros decimos creer en Yeshua, pero hacemos cosas diferentes a Yeshua. Yo sé que muchos pueden tener visiones, pero yo no puedo andar con mi visión por encima de la palabra.
Yo no puedo decir cosas que no están en la palabra. Yo no puedo poner mi don por encima de la palabra. Yo no puedo poner mi llamado por encima de la palabra. Yo tengo que sujetar y mi llamado y lo que el Padre ha puesto en mí debe sujetarse a la palabra. Entonces hay dos cosas hermosas que aprendemos de Yeshua. ¿Están listos? Hermanos, ¿están listos? Si alguien está listo, dígame. Dos cosas aprendemos acerca de Yeshua. Primero, que él iba de un lugar a otro. Segundo, que cualquier lugar era su congregación. Tercero, que siempre estaba enseñando la palabra. Y en cualquier momento de la predicación, de la enseñanza, sanaba a los enfermos. Quinto, no importaba el lugar donde estuviera, ya fuera la casa de Elohim, la casa de oración, que muchos se espantaron. No haga eso hoy. Porque a ellos les gustaba, ¿qué? La rutina. No el mover del rúa, ¿no? Y se espantaron cuando él sanó, ¿no? A alguien en el Shabbat, él dijo que es lícito hacer el bien. O sea, salen los enfermos en Shabbat. Así que empieza a recibir sanidad ahora. No importa si está cojo, el cojo camine, el ciego vea, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pero también hay un milagro, hermanos. Y es que usted y yo, en Shabbat, aprendemos a entender las Escrituras. Yo no sé, hermanos, pero yo llevo más o menos, llevamos 30 y algo de años guardando Shabbat. Y cada Shabbat, durante 30 y algo de años, predicando la parashá, donde si usted viera enseñanzas hace 30 años y hoy serían totalmente fluyendo el Rúa y hablando. O sea que una de las cosas que hace el Padre en Shabbat es como si se conectaran los cielos con nuestra boca y pusiera las palabras de nosotros para estar enseñando la palabra. ¿Están listos? Entonces, Yeshua vivía enseñando. Es impresionante porque es de la siguiente manera. Dice que él estaba de pronto con ellos, si quieren seguir puntos, dice que se desaparecía y se iba a un lugar solo a estar con el Padre y cuando llegaba por la mañana aparecía otra vez con ellos. Y les decía, ¿están listos? ¿Qué les decía? Esto recibí de mi Padre. Y en una de las grandes concordancias que mi Padre nos está permitiendo hacer y nos ha permitido hacer todo este tiempo, ¿cuál ha sido, hermana Esperanza? Que en la concordancia las palabras de Yeshua ya están en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, para que usted me entienda. Impresionante, ¿no? Entonces lo que hoy voy a hablarles es que me voy a regresar donde Yeshua les empezó a hablar a los discípulos en... ¿dónde? En el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Y les empezó a hablar. Y si ustedes abren un momentico y mira, por favor, hermana, ahí, que el camino de Emaús, dice que cuando iban por el camino de Emaús algo sucedió. Miren ahí de qué les estaba hablando Yeshua. Por favor, porque sí es importante que nosotros entendamos esto. No puede ser desechada su palabra. Y tampoco, escuchen esto, hermanos, no podemos culpar a Yeshua de cosas que no hacía y que no dijo, pero que se enseñan como propias. Yo creo que hoy es un guión también de arrepentimiento, de volvernos, de dejar de decir cosas que Yeshua nunca dijo y culparlo por cosas que no ha hecho. Es más, voy a decirles otra cosa y tal vez se espanten. A veces acusan al diablo, a Satán, de cosas que él no hace. Ay, el diablo se me metió y yo forniqué. No, dice la Escritura que ¿por qué, hermana Rosita? Por la concupiscencia, díganlo conmigo.
es seducido y llevado. Entonces no le esté echando culpas, hermano. Usted conoce que no puede, debe fornicar y no le eche culpa entonces a otro. Es su deseo, es su concupiscencia. Y muchos le dicen, hermano, es que el enemigo, el diablo, ¿no? Y le están echando culpas que no son. Yo creo que hay que entender las escrituras. ¿Lo encontraste, hermana? ¿En dónde está? Lucas. Por favor, Lucas 24:13 para ir poniendo cimientos a la enseñanza y para poder entender las escrituras. Lucas 24 dice que iban por aquí dos de ellos después del levantamiento, ¿no? Yahshua es levantado entre los muertos. Y dice que iban por el camino de Maús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Están listos? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea que, hermanos, no iban hablando y decían, no, así como cuando habla la hermana Esperanza con Yediyah, ¿no? Entonces dice, iban hablando y discutiendo pues acerca del tema, hermana. Acerca del tema, sí, pero es que como dicen, ¿usted se acuerda? No, yo no me acuerdo. Yo creo que iban hablando acerca de todo. Dice, y Yahshua mismo, digan amén. Yahshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Voy a decirle una cosa. ¿Cómo es que aquellos que están andando con Yahshua no se dan cuenta? ¿Aló? ¿No se dan cuenta quién va con ellos? ¿Cómo es que ellos caminaron con él y no se daban cuenta de quién iba con ellos? ¿Cómo es que tú estás tanto tiempo, 3 años compartiendo como un discípulo, mañana, tarde y noche, durmiendo en la barca, etcétera, 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 y no se dan cuenta quién está ahí? Muchos llegan a la congregación y la presencia está ahí y ni siquiera se dan cuenta. Y dicen, oiga, ¿por qué están llorando? Oiga, ¿por qué tienen gozo? Oye, ¿y verdad el Señor sí sanó a ese paralítico, a ese cojo? Yo creo que hoy es un Dios de milagros. Alguien diga amén. Hoy es un Dios de milagros porque va a abrir nuestro entendimiento. Y dice la escritura, ¿estamos en dónde? En Lucas, ¿verdad? En el 24, Lucas 24:13, dice que iban hablando, el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahshua misma se acercó y caminaban con ellos. ¡Wow! ¡Amén! Mas los ojos de ellos estaban velados porque no, dice, para que no le conociesen. ¿Cómo estaban sus ojos? Oiga, hermanos, necesitamos que suceda algo en nosotros. Lo primero es que los ojos muchas veces no ven. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado y me pasa seguido, que yo voy a la escritura y leo y a veces no entiendo. Bendigo los que entienden, aleluya. Bendigo los que leen y lo comprenden todo. Yo no, hay unas cosas. Y cuando de pronto sale la palabra y la palabra me toca. Bueno, me acontece seguido. Y dice la escritura que no le conocían, y así a veces están nuestros ojos cerrados y no comprendíamos. El 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, a mí el que dice, tristes? Digan, ¿por qué? Tristes, hermano, ¿por qué está triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Keifa, ahí dice Cleofas, no, es Keifa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estas jornadas? ¿A quién le está hablando? Al protagonista, hermanos. Y sigue diciendo, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, escuchen bien lo que los discípulos de Yahshua le hablan supuestamente al forastero, pero era el mismo Yahshua.
Dicen lo siguiente, de Yeshua Nazri, que fue hombre Neví. ¿Qué dijeron, hermanos? Por favor, subrayen esa palabra, que fue hombre Neví. ¿Qué dijeron sus Talmid? Que él fue un hombre Neví. Un hombre portavoz, subráyelo ahí. Poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. Dos cosas que lo vieron. ¿Qué, hermanos? Poderoso en obras y poderoso en la palabra. Aleluya. Por favor, apúntelo. Dos cosas que se acuerda que les hablé al comienzo. Dos cosas él hacía cuando estaba con sus talmid, cuando estaba con el pueblo. Enseñaba y la gente veía sus obras. Aleluya, aleluya. Él dijo, las obras le seguirán. O sea, debe ser algo natural. Pero de nosotros depende la vida de los hombres de acuerdo a la palabra que nosotros demos. Aleluya. Escúchenme ahí, ya subrayaron hombre Neví, ¿no? Obras poderosas y la palabra de Elohim. Bueno, vamos el 20 y dice, y cuando le entregaron los principales Coanín, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le colgaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya la tercera jornada que esto aconteció. Y aunque también nos han asombrado mujeres de entre nosotros, las que antes de la jornada fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de unos malajim, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las señoras habían dicho, pero a él no lo vieron. Aleluya, aleluya. Yo no sé, hermanos, qué pasaría. Y de pronto dice la escritura, dice aquí la narración acerca de esos eventos. Yo no sé si están emocionados. Yo no sé si usted ya está viviendo el evento. Y dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los portavoces, profetas han dicho. Yo no sé si están conmigo. ¿Están conmigo? Yeshua mismo les dijo que los Neví habían hablado acerca de él. Y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los portavoces han dicho. O sea que si usted y yo queremos saber más de Yeshua, vaya a los Neví. Vaya a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Y tienes que ir a la Torá, porque un Neví también fue Moshe. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Y mire lo que dice. No era necesario que el Mashiach padeciese esas cosas y que entrara en su cabod, en su gloria. ¿Están listos, por favor? Y comenzó desde Moshe y siguiendo por todos los Neviín les declaraba todas las escrituras de lo que de él decían. Amén, 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 amén. Vamos al 31, por favor. Entonces, después de que les explicó todas las escrituras, se imagina cuánto le explicaría. No se daban cuenta quién estaba con él. El 30 dice, aconteció que estando sentados ellos a la mesa, dice que lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, mire la jornada ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, el lejem, y lo bendijo y lo partió y les dio. Oiga, otra vez lo mismo que hacía con ellos. Yo no sé si alguien quiere exaltar al que vive. Y dice, y entonces le fueron abiertos los ojos, un milagro. Un milagro.
Hermano, tiene que usted que recibir un milagro hoy. Tienes que abrir, hoy se han abierto los ojos, hermano, para que comprenda la palabra, para que usted entre en la palabra y se puede deleitar en ella. Mira lo que dice, fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aleluya. Bendigan al Padre. Bendigan al Padre. Ahora, yo me devuelvo a la paracha. Porque alguien va a decir, bueno, ¿y por qué hoy tenemos esta paracha? ¿Vamos? ¿Listos? Vamos otra vez a Devarim, Deuteronomio 18:15. ¿Qué dice? Neví, portavoz, aquí dice esta versión, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moshe, te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oiréis. Ya leímos en Yahuganán que a él teníamos que oír, ¿sí o no? Wow. Es más, si yo volviese otra vez a Yahuganán, hay algo tan impresionante que dice la escritura acerca de él, y tendríamos que seguir encontrando secretos. Pero bueno, no me voy a extender por allá. Dice, me vi en medio de ti, de tus hermanos, como yo. O sea, que Yahshua no podía haber nacido en África, ni en Asia, ni en América. No, hermana, tampoco. En Groenlandia tampoco. Él debía de nacer de la casa de David, del cimiento de Yishai, porque lo había dicho. ¿De dónde vendría? Dice que él nacería en Bethlehem, en Belén, como lo conocen ustedes. ¿Sabe qué significa Bethlehem? Casa de alimento. ¿De dónde vino el que nos alimentó? De la casa del alimento. No es coincidencia. Del que nos da la palabra, del que nos da el lejen nuestro de cada yón. Y entonces dice, hermanos, un neví como de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Yo estoy emocionado, yo estoy muy emocionado. A él tenemos que, ¿qué, hermanos? Oír. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar qué dice en Juan 6:14. Dice lo siguiente. Recuerda que está la alimentación de los 5,000, ¿no? En el 2, el 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5,000 lejenín de cebada, oiga, los lejenín eran de cebada, hermana Rosita, sobraron a los que habían comido. Ya estamos encontrando, ¿no? En que lo habían hecho. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Yahshua que había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Escúchenmelo, mírenlo. Este verdaderamente es el portavoz, el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Yahshua se iban a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque su reino no es de este mundo. Ellos creían que iban a restaurar el reino de Israel, pero es que, el reino de los cielos, que es el reino de Israel, que es el reino de Elohim, aleluya, es un reino de poder. Es un reino de manifestación, es un reino de gloria, es un reino de palabra. Amén. Entonces ellos querían algo físico y no puede ser algo físico. Aunque él ama su territorio de Israel porque lo escogió y el monte de él donde él ha elegido. Amén. Pero ellos esperaban la restauración de Israel en el tiempo de los romanos y que fuera restaurada. Ellos esperaban más bien una liberación del imperio romano que realmente ver la manifestación. Y eso es lo que pasa hasta hoy. Israel, Israel. Y usted va a Israel y se siente frustrado porque no ve nada. Son los recuerdos del pasado. Pero volviendo a nuestro estudio,
Dice, ya estamos encontrando, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué encontramos que acabamos de leer ahorita? Que era todos dijeron que era el Neví que había de venir. Están ahí concentrados. Entonces volvamos a leer otra vez. Dice, Neví de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis. Y encontramos eso en las escrituras que debían de oír a Yahshua. Por eso vamos a encontrar ciertos secretos no revelados, sino dichos por un Neví. ¿Quién es ese Neví? Yahshua. Porque Yahweh no hará nada sin que antes se lo cuente a sus siervos los Neví. O sea que Yahshua es Neví. Pero vamos a encontrar un secreto. ¿Quieren conmigo encontrar un secreto? Bueno, lo primero que vamos a revisar es cuál es su nombre si está revelado en las Escrituras. Porque Moshe es un siervo que escucha la voz del Padre. Y una de las cosas que Moshe tenía es, dime el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Porque lo primero que cuando él le habla le dijo, bueno, y si ellos me preguntan por tu nombre, y realmente si ellos te preguntan, nunca Israel le preguntó por el nombre. No está escrito. Él sí quería, él estaba interesado en conocer quién le hablaba. Ahora están conmigo. Y él le echa la culpa, ya no dice, y si ellos me preguntan quién eres, entonces empieza a conocer. Entonces él tiene siempre a preguntar, tiende a preguntar, bueno, Padre, ¿y quién es? Cuando él dice, Padre, estoy cansado, ya no puedo llevar esta carga yo solo, ¿se acuerda qué le dijo él? Escoge 70 hombres dentro del pueblo y escogió 70, ya están conmigo. O sea, bien, este señor, cuando iban a hacer el Mizcán, la casa de oro en el desierto, ¿se acuerdan? Le dijo, Padre, voy a hacer esta casa, y le dice, pon a Oliad y a Olivama, ¿sí o no? A Bezaleel y a Olivama para que hagan esto. Pondrás a Eleazar, ¿sí o no? Y empezó a dirigirla. Es impresionante como él siempre veía, ¿y a quién pongo? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién voy a poner? ¿Qué va a hacer? Etcétera. Entonces, él tiene ¿cómo se llama? ¿Y quién será? ¿Cómo se llamará? Entonces, voy a mostrarles un secreto revelado a 1000 voces. Lo primero que en la escritura, voy a ir al Nuevo Testamento, por favor. ¿Se acuerdan que dicen cómo fue el nacimiento? ¿Qué fue lo que le dijo el Malak? Vamos a mirarlo. El Malak, el ángel le dice, vamos por favor. Lucas 1:31. Bueno, el 30. Dice, entonces el Malach le dijo, Mirjam, no temas porque has hallado el favor delante de Elohim. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Por favor apunten, porque ahí está diciendo que un ángel le está contando que su nombre es Yahshua. Ahora, la pregunta es, bueno, en las versiones populares o en las versiones cotidianas que tenemos, usted encuentra por favor, hermana, en español, Jesús. En inglés, Jesus. En alemán, por favor, ponga ahí el Google y te va a dar a usted y se va a impresionar. Dice, los diferentes nombres de Jesús según los idiomas. Y usted se va a aterrar. Alemán, francés, búsquenlo y verá. Que cambian según el idioma. Y los nombres no tienen barreras lingüísticas. Uno de los grandes errores que hay en la traducción de las escrituras es que los nombres los cambiaron. Y el nombre, escuche que es sobre todo un nombre, ¿cómo puede ser cambiado? Y no, a ver, hermanos, que yo le creo a la palabra, amén. En francés,
Sigan buscando. Ustedes se van a aterrar. Entonces, ¿cómo es que puede una persona tener 2 nombres o 3 nombres? Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, ¿están listos? Vamos a Números, por favor. Números, el libro de Números, Bemidbar 13, 16. 13, 16. ¿Saben qué sucedió? ¿Están listos? Números 13, 16. Moche iba a ser levantado y Yahweh le dijo, no deje a este pueblo sin un caudillo, sin un jefe, sin un príncipe que dirija a este pueblo, porque entonces se perderán, estas ovejas se dispersarán. Entonces, Moche, viendo que Yahweh ya había escogido a su siervo, que se llamaba ¿cómo? Oseas. Según Números 13, 14, dice, estos son los nombres de los hombres que Moche envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moche, escuchen esto, ahí están listos, Números, los estoy esperando, 13, verso 16, los estoy esperando para que no vaya yo esté desfasado con ustedes. Dice, estos son los nombres de los hombres que Moshe envió a reconocer la tierra, y llamó Moshe el nombre de Joshea. Mire cómo se llamaba, en hebreo se llama Joshea, y lo pusieron como Oseas, hijo de Nun, por, escúcheme, Yahushua. Ese es el nombre extendido. El nombre corto sería Yahshua. ¿Cómo? ¿Por qué hizo Moche esto? Escúchenme, hermanos, ¿por qué hizo Moche esto? Porque él creyó que el Neví que vendría después de él era su siervo. Y de esa manera revela, escúcheme, revela lo que va a acontecer. Aleluya. ¿Qué significa el nombre de Yahushua? Significa Yahweh es el libertador o el salvador. El nombre representa lo que usted es. Por eso él dice, yo les daré nombres mejores que el de hijos e hijas, nombres con propósito. Nombres con propósito. Digan conmigo, nombres con propósito. Nombres mejores que el de hijos e hijas. Y entonces aquí le da el nombre de Yahushua. Ese es el nombre. Mira, hermanos, es impresionante porque uno cuando empieza a mirar esto, ¿están listos? Porque uno cuando empieza a mirar esto, tiene que irse para el libro de Zacarías. Recuerde que está escrito acerca de él. Vamos al libro de Zacarías. Seis. Y empieza a dar una palabra de inspiración a través de esto. Impresionante. ¿Están listos? Zacarías 6, 11 y 12 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y pondrás en la cabeza del Cohen Gadol, que es Yahshua HaMashiach, el sumo sacerdote, ¿sí o no? Sí. Miren lo que dice, pondrás en la cabeza del Cohen Gadol Yahushua, ahí está Josué, que traducido en hebreo, de viene el hebreo, Yahushua, hijo de Yahusadat. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh Zbaoth, diciendo, he aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es? Yahshua. El cual brotará de sus raíces y edificará el Eical de Yahweh. ¿Está conociendo cuál es el nombre? Ahora, devolvámonos un poquito.
Vamos a Zacarías 3, 8. 3, 8. Es una visión, ¿no?, que tiene Sejarjá, y dice, me mostró al Cohen Gadol Yahushua, el cual estaba delante del Malad de Yahweh, y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Mire lo que dice, y dijo Yahweh a Hasatán, Yahweh te reprenda. Oh Hasatán, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado por el incendio? Escúcheme, miren. Y Yahushua estaba, bueno, vamos a más abajo, por favor. Dice que le vistió, le pongan, ¿cómo se llama? Una minefel limpia sobre su cabeza, y le pusieron una minefel limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el malad de Yahweh estaba en pie. Escúcheme, vamos al 8. Zacarías 3, 8. Escucha pues, Yahushua Cohen Gadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque sos hombres simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién está hablando aquí? Yahshua. Yahshua. ¿Cómo lo llamó el malad antes? ¿Cómo lo llamó en la visión? Josué. No le está diciendo ni siquiera aquí en la traducción. Y el nombre en hebreo es ¿qué? Yahushua. Yahshua. Recuerden que en el hebreo encontramos dos nombres, el extendido y el corto. Yahshua. ¡Wow! Ahora, para que alguien me dirá, no, Roy, yo no le estoy creyendo mucho. Vamos, lea el 6. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Yahushua, sobre esta piedra única hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, ¿no? Dice Yahweh Baod, y quitaré el pecado de la tierra en un yamín. ¿Quién es? A ver, aquí ustedes no saben. Digan Yahushua, por favor, alguien que diga Yahushua. Ahora, ¿quiénes son estos ojos? ¿Recuerdan quiénes son estos ojos, hermanos? No. ¿Recuerdan quiénes son estos ojos? Vamos a mirar. Sejarjá 4:10, ahí mismo, Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el guión de las pequeñeces se alegrarán. Hermano, no importa que ahorita sean 5, no importa que sean una casa, no importa que hayan 10 personas ahí. Tranquilo, alégrese, hermano. Alégrese por las pequeñeces. Verán la plomada de Zorobabel, y estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. ¿Y qué son estos 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra? Isaías 11:1. Vamos, por favor, a ver de quién se está hablando esto. Isaías 11:1. ¿Están listos? Isaías Yeshayahu 11:1. Yo no sé si alguien está aquí listo para escuchar esta palabra. Saldrá una vara del tronco de Yishaí. ¿Quién es? Y un vástago, se llama Neser. Por eso el Padre nos dio Yehudí, Keilah Yehudí, Neser. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es? ¿Quién es, hermano? Yahshua. ¿Están listos? Cuenten conmigo. Los 7 ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. ¿Listo, Adniel? Hermanos en las naciones, hermanos en donde quiera que estén, listos a contar. Y reposará sobre él Rúa de Yahweh, Rúa de sabiduría 2, y de inteligencia 3, y de consejo 4, y de poder 5, y de conocimiento, ¿cuántos? 6, y de temor de Yahweh 7. Esos son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. No sé si ustedes quieren volver otra vez. Por lo tanto, aquí está hablando de Yahshua.
Si ustedes van al libro de Apocalipsis, agrandaríamos ese tema, ¿no? Por el Rúa, pero no quiero irme por allá. Voy a mostrarles el nombre revelado desde el principio. Empezando, ya entendemos que el que había de venir era un Nebí. Voy a hacerle preguntas para que entendamos algunas cosas. ¿El Padre es Nebí? ¿Yahweh es Nebí? Contésteme. Contésteme, hermanos. Nunca dice la escritura que Yahweh es Nebí. Él es el que dice todas las cosas. Y que el Rúa escudriña aún los secretos del Padre. Y él revela los secretos del Padre, el Rúa, por el Rúa. El que tiene oídos para oír, por favor, límpiese los oídos, porque entonces, si Yahshua es el Nebí que había de venir y es el hijo del Elohim Altísimo, no es el mismo Padre. Lo acabé de decir. Cuando él estaba aquí en la tierra, le dijo, Padre, no era el mismo, porque si él es el mismo Padre, ¿para qué se está hablando a sí mismo? Yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. Cuando estaba orando, en la oración decía, esto recibí del Padre. Si es el mismo Padre, ¿por qué no sigue hablando? Porque esto es lo que yo tengo, porque estoy unido al Padre. Y entonces no necesitaba ir a orar. Ahora, ¿y cómo fue que subió al trono? Y Esteban, abriendo los ojos, vio el Padre sentado en su trono y a la diestra Yahshua HaMashiach, y él lo había visto. Hay que empezar a pedir perdón por lo que se nos ha enseñado que son mentiras. Por eso sé que las tinieblas pelean contra esta palabra. Que yo no tengo problemas contra carne ni sangre, ni son los hombres que se levantan, sino son los rujot que manejan los hombres y manejan la religión. No, es que cada uno tiene una visión. No. Nadie puede tener una visión aparte de la palabra. Y sabe una cosa, cuando él me dijo, vas a entrar en la palabra, me habló el Padre, me habló su Rúa y me dijo, vas a entrar en la palabra. Entonces yo hablo con autoridad. Yo soy hombre de autoridad, porque recibí esa autoridad para decir, por cuanto entro en la palabra, puedo contarle cómo es la palabra. Si tú, recibiste un don, hermano, él te hará mover en el don, porque recibiste esa autoridad. Pero el Padre me dijo, es tiempo de restauración y vas a restaurar ruinas de muchas generaciones. Acabo de traducir y no se llama rías de portillos, ¿no? Sino de brechas. O sea, brecha es algo que se abre. O sea, alguien abrió una brecha y cuando Israel le abrieron una brecha estaban mirando hacia las naciones a ver qué hacían y empezaron a hacer como ellos. Eso pasó con la palabra. Cuando hizo una brecha, la teología y la filosofía, hombres que no tenían una relación con el Padre empezaron a cambiar la palabra. Eso cambió el universo, hermanos. Y eso ha impedido que muchos hombres suban al Padre. Porque cuando la palabra no es recta en mí, entonces va a estar diferente. Y una sola es su palabra. Su palabra no cambia. Los hombres cambian. Pero cuando usted entra en el Rúa, él revelará aún con los errores de traducción. Porque les podría contar cosas que me habló el Padre acerca de esto, que es muy importante. Pero por favor, detengámonos un momento. Porque Yahweh dijo, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Joret, en la jornada de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, no vea yo más a este gran fuego para que no muera. Yahweh dijo, han hablado bien en lo que han dicho. ¿Sabe qué? Yahweh busca amigos como Abraham, pero yo nunca vi a Abraham contradiciendo lo que el Padre le dijo.
Voy a contarles algunas cosas para pedir perdón. Han dicho que Yeshua dijo que él quitó la ley. Y yo le pregunto, deme el verso donde dijo Yeshua que quitó la ley. Si usted me da el verso donde dice que él quitó la ley. Amén. Él dijo en Mateo 5, 17 al 19, ¿sí o no, hermanos? Al 21. Dijo, yo no he venido para abrogar, para violar, para quitar la ley o los neviín. Yo he venido para cumplir lo que ellos dijeron que yo debía hacer. Aleluya. Y cuando hablaba, dice, y esto lo hizo para que se cumpliesen las escrituras. Cuando se levanta y toma el libro de Isaías, dijo, hoy se cumple delante de vosotros esta palabra. O sea, a ver, hermanos, él no estaba quitando la palabra. Amén. Wow, aleluya. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos levantan sus manos? Bueno, el que tiene oídos para oír y tiene un poquito de cera, y límpiese y sáquela porque esas cosas pueden causar impresión. Cuando Yeshua vino, dijo, no voy a violar nada, voy a cumplirlo. Ahora, miremos qué fue lo que él hizo con respecto a la Torá. ¿Listos? Dice que... ¿Dónde está? ¿Aló? Mire lo que dice la escritura. Está en Jeremías, creo. Isaías, por favor. Isaías 42, por favor, acompáñenme. Isaías 42. Vamos a ver qué hizo Yeshua. ¿Están listos? Con respecto a la Torá, ¿qué hizo Yeshua? Con respecto a la ley, con respecto a los mandamientos, estatutos, decretos, normas, juicios, testimonios. ¿Qué hizo Yeshua? Dice, Yahweh se complació. Isaías 42, 21. Yeshayahu 42, 21. Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar, engrandecer, dice, magnificar la ley y engrandecerla. Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Quién cumplió eso? ¿No se ha cumplido ahora? Entonces alguien lo tendría que hacer. Pero cuando yo voy allá a mirar a Yeshua en el libro de, por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿verdad? ¿Sí? Él la engrandeció, mire lo que dijo. Cuando él está hablando que no he venido para abrogar la ley, en Mateo 5, el 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mire cómo la engrandeció. ¿Está listo, hermano Daniel? Listo. Mis hermanos en las naciones. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mire lo que dijo Yeshua. Mire cómo la engrandeció. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No los escucho. Aquí la engrandeció. Yo no maté a nadie, porque usted no disparó el revólver, pero se enojó contra su hermano. Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han enojado contra su hermano? Ya son homicidas. Vamos a seguir mirando, mire, el 27. Mire. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Hermanos, ¿cuántos han cometido adulterio? Amén, yo no. Y hay muchos hermanos, ¿no? Hasta, voy a decirle, hasta no han tenido nunca relaciones. Y no, yo no he cometido adulterio. Pero mire cómo dijo Yahshua. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una señora para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El original dice, ¿cómo es que dice Hebreo? Porque cualquiera que mira con rúa de fornicación a una señora, ya adulteró en su corazón. ¿Qué opinan?
Hermanos, así sucesivamente Yeshua empezó a engrandecer y la engrandeció. O sea que Yeshua, pidan perdón al Padre, no quitó la ley, la engrandeció. Me dijeron, pastor, pero es que él clavó, allá en Colosenses dice que él clavó la ley que era contraria a nosotros. Es que la ley nos muestra el pecado. Y hay una ley que se vuelve, a pesar de que la ley es buena, el mandamiento justo, santo y bueno, ese mandamiento se vuelve contra mí cuando yo lo infrinjo. Entonces esa ley que era buena, ahora se vuelve en contra mía. Cuando yo adultero, cuando yo fornico, cuando tú robas, cuando robamos, la ley se vuelve contra nosotros y nos dice que entonces que si usted robó, ¿cómo le dice? Ladrón. Adúltero. Sí, nos dice. Mentiroso. Mentiroso. ¿Ah? Y entonces, ¿qué hizo? Ah, no, él la clavó allá, por eso no hay. Hermano, a ver qué fue lo que clavó allá. Estaba una lista, dice que era la lista ¿de qué? De mandamientos expresados en la ordenanza que estaban contra nosotros. ¿Sabe qué estaba en mi lista? Y la clavó en el madero. Adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso. Esa lista que usted también tiene una grande... Ay, no. Revise y verá que esa lista fue la que clavó allá. Porque Él me perdonó de mis pecados, de mis errores al blanco. Y los clavó allá. ¡Aleluya! Por eso el enemigo no te puede acusar. Pero Él no clavó allá, no adulterarás, no fornicarás. No clavó allá las fiestas. No, nada de eso. Roe, pero es que yo quiero explicarle. Es que usted no se deja explicar. Los sacrificios, Yeshua los quitó. No. ¿A dónde dice que Yeshua quitó los sacrificios? No leemos la escritura y no has entrado en la palabra. Porque cuando usted lee el libro de Daniel 7:25, hablando del imperio romano, cuando fue y entró a Jerusalén y quemó la casa de Elohim, y Tito por la avaricia que había y por el oro que había en la casa de Yahweh, tumbó la casa de Elohim cumpliendo la palabra que Yeshua había dicho. ¿Y qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? Pues quitó el continuo sacrificio. ¿Quién lo quitó? Roma. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los caballos vencerá y pensará en cambiar los tiempos y la atará. Y dice, quitará el continuo sacrificio, el 11 de Daniel. Venga, les doy la cita exacta para que no digan que no les di la cita. 11. 11:31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el lugar Cados y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. ¿Se acuerdan que pusieron marranos? Allá está. Ahora, voltéese y en el 9 dice... Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, hablando de Roma, el mensaje de las 70 semanas, y la ofrenda. Ahí está. 9:27 de Daniel. Entonces Yeshua no lo quitó. El que tenga oídos para oír, oiga. Estamos diciendo tantas cosas que Yeshua dijo, que Yeshua no dijo, y hoy tenemos que decir, perdónanos. Yahweh dice a través de su siervo Moshe, un portavoz de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. O sea, hermanos, ¿qué tenía que ser el Neví que iba a venir como Moshe? ¿Qué tenía que hacer? ¿Están conmigo? Vamos a mirar la siguiente. Moshe fue salvado de las aguas. Shemot 2:10. Éxodo 2:10 dice. ¿Usted está leyendo? No. Shemot 2:10. Usted va a esa parte. Amén, dice. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Paró, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Lo sacó de dónde? De las aguas. Vamos a Gisayón, Apocalipsis 12:15. Vamos a mirar si fue lo mismo.
Es impresionante la similitud. Gisayón, Apocalipsis, ya le digo cuál es. 12. Sí, 12:15. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como en el río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la señora, pues abrió su boca y tragó el río porque el dragón había echado agua. Y quien está hablando en el Apocalipsis 12 está mostrando la revelación de cómo Yeshua, cuando iba para Mizrayim, fue guardado. Listo, hermano. Otra revelación, ¿no? Vamos, siguiente. Moshe fue llamado por el Padre, ya lo teníamos, ¿verdad? ¿Cierto? Moshe estuvo en Mizrayim, en Egipto. Shemot 3:10, eso lo sabemos. Éxodo 3:10. Dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mateo 2:15 de Yeshua. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo Yahweh por medio del Nebí cuando dijo, de Mizrayim te llamé a mi hijo. Amén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ahora, mire, hermanos, señales con las aguas. Y Yeshua estuvo sobre las aguas y calmó las aguas. Fue usado con el viento. Y Yeshua, al igual con el viento. Moshe sanó al pueblo de Israel, al igual que Yeshua, aleluya. Dice que esa asta representaba a Yeshua. Y fue sano. Aleluya. Moshe fue el libertador de su pueblo. Y Yeshua vino a ser el libertador de su pueblo. Todo el que viene a él será libertado. Dice, porque él nos libertó del reino de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces, mis hermanos, como dice la Escritura, conforme a todos los que pediste en la presencia de Yahweh Toloei, en Coré, en el Yom de la Cajal, diciendo, no vuelva a oír la voz de Yahweh. Yahweh me dijo, está bien, un portavoz levantará a ellos en medio de sus hermanos como tú. Ahí pondrá las palabras. Así que, hermano, y sucederá al hombre que no oyere mis palabras, que hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esa es otra cosa que quería mostrar. Y Moshe le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y fue ante el pueblo y dijo, Yahweh me ha hablado. Pero escuchen esto. Yeshua dice, está en Juan, he dado a conocer el nombre tuyo a los que me diste. ¿Cómo? O sea que ya se había quitado el nombre, hermanos. ¿Por qué le da a conocer el nombre si ellos lo saben? No, le dio a conocer el nombre. Y la Escritura dice, y otra vez daré a conocer mi nombre. ¡Wow! Significa que lo iban a quitar. Hermanos, hasta aquí llegamos, o en esta paracha. Y ustedes han recibido esa información de que Yeshua es ese Nebí que habló. ¿Quién? Moshe, que había de venir. Ahora, mis hermanos, recuerden que él es el primogénito de la creación, pero el Padre lo trajo a la tierra, y está en Hebreos, dice, para ser probado en la obediencia. Amén, digan en la obediencia. Está en Hebreos 5:7. Y machía en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, impresionante. Impresionante. No sé si esta mañana usted ha aprendido, y si ha aprendido algo, bendiga el nombre del Padre. Si tiene alguna pregunta, hermano, hágala. Si el Padre le ha enseñado hasta aquí, bendiga su nombre. Porque es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos hoy la palabra y que digamos como está escrito. Es muy importante. Hay un verso que dice la Escritura,
la suma de tu palabra es verdad. O sea, hermano, no puedes hablar de Yeshua mientras que no lo veas desde la Torah. Quitar la Torah es quitar la perspectiva correcta, ¿no? Lo que Yahweh habló exacto de Yeshua, ¿no? Exacto. Cuando yo miro, hermanos, Génesis y veo la historia de Joseph, es la historia completica, igual de Yeshua. Joseph fue vendido por sus hermanos, Yeshua fue vendido. El padre amaba a Joseph, Yahweh dijo, este es mi hijo amado. Le dio una túnica de colores y se la mancharon a Yeshua, tenía una túnica y se la mancharon. ¿No? Escúchenme. Impresionante. La vida de Joseph es un total acuerdo. Yeshua el olvidado, Joseph el olvidado. Y después Joseph el reconocido como el rey. Y después vendrá Yeshua como el rey. Vino como el pastor sufriente, ¿cierto? Como el siervo sufriente y vendrá como rey. Todo está en su palabra. Entonces tenemos que entender. Ahora, Él lo exaltó. Y el reino que el Padre hizo y lo extendió en la tierra es de su Hijo. Y Él es la cabeza. Y el Padre puso a todos sus enemigos bajo sus pies. No es que, como algunos dicen, el enemigo está bajo mis pies. No. Él te da autoridad a ti para que el enemigo huya de ti. Mis amados, esta mañana el Padre nos ha bendecido con su palabra. Usted ha podido contemplar algunas cosas, no todas, que habrían muchas preguntas, pero usted ha visto por la palabra quién es nuestro Mashiach Yeshua, quien está pronto a volver, quien se acerca, ¿no? A pasos muy grandes. Pero antes de que Él venga, dice que será el tiempo de la restauración de todas las cosas, que habló Yahweh por sus siervos, los portavoces. Así que estamos en tiempo de restauración. Esto se llama restauración de la palabra. Bendiciones para todos. Yahweh Elohim Kadosh les bendiga siempre. Su entendimiento, ahora que estaba nublado y sus ojos que estaban ciegos, puedan ver claramente. Ah, bueno, mi hermano, usted sabía esto. Bendiga al Padre porque nos lo refresca. Yahweh los bendiga. Amén. Y Él sea exaltado por siempre y para siempre. Por su palabra, por la bendición de poder tener su palabra, por la bendición de poder entrar en su palabra, por la bendición de que esta palabra es un río, aleluya, y nos vamos a nado y podemos gozarnos. Todo el que nade por este río, aleluya, recibirá sanidad. Aleluya. Yahweh los bendiga y los guarde siempre. Bendiciones.